¿Qué pasa, mi gente? Hoy os traigo un top sobre un país de Europa del Sur. Hoy os hablo del que es conocido como el jardín junto al océano, o también conocido como la tierra de los navegantes. Hoy os hablo de Portugal. Este país cuenta con una población de 10 millones de personas, el hogar de algunos de los paisajes más impresionantes de Europa, desde la costa rocosa de Algarve hasta los viñedos ondulantes del Valle del Duero, una cultura famosa por su gastronomía, vinos, azulejos y música de fado. Portugal tuvo presencia desde la prehistoria, desde las tribus celtas hasta los romanos y germanos. En el siglo XII, Portugal se convertiría en un reino independiente durante la reconquista cristiana peninsular, y durante los siglos XV y XVI empezó a crear un imperio colonial, teniendo un papel fundamental en la llamada era de los descubrimientos, con exploradores como Vasco de Gama, quien navegó hasta la India en 1498. Tiempo después, en 1580, Portugal pasó a formar parte de España, hasta que en 1640 se restauró la independencia portuguesa. Para los siglos XVII y XVIII, el imperio portugués empezó a perder lo que fue antaño un papel destacado como potencia colonial, y para el siglo XIX el país se vería afectado por las guerras napoleónicas, y obligando a huir a la familia real portuguesa a Brasil. Aunque para 1820 se restauró la monarquía, para 1910 una revolución republicana llevó a la abolición de la monarquía y la creación de la Primera República Portuguesa. Portugal permanecería neutral durante ambas guerras mundiales, aunque durante el periodo de entreguerras, el país fue gobernado por el dictador Salazar. Después de la Guerra Mundial, Portugal luchó por mantener lo que quedaba de su imperio colonial, pero para 1975 concedió la independencia de sus últimas colonias en África. Un año antes, en 1974, la Revolución de los Claveles puso fin al régimen de Salazar, estableciendo así la democracia en Portugal hasta la fecha. Y ya que hemos hablado un poco por encima sobre la historia de este país, empecemos con el top, comenzando con la curiosidad número 1, los reyes portugueses y sus particularidades. Portugal cuenta en su haber con los reinados más longevos y efímeros de la historia. Alfonso I Enrique gobernó durante 73 años seguidos, mientras que el príncipe Luis Felipe gobernó solo durante literalmente 20 minutos, que fue el tiempo que transcurrió en el asesinato de su padre, Carlos I de Portugal. Número 2. Una dictadura muy larga. La dictadura portuguesa de António de Oliveira Salazar duró desde 1926 hasta 1974, residiendo en sus manos el poder durante la mayoría de existencia de esta, hasta que un 25 de abril de 1974 es derrocada en la conocida Revolución de los Claveles antes mencionada. Desde entonces, el 25 de abril ha pasado a ser una festividad nacional, conocido como el Día de la Libertad. Número 3. Portugal y el té. Este país se destacó por ser el que introdujo el hábito de beber té en Gran Bretaña. La famosa ceremonia del té en Inglaterra surgió gracias a la portuguesa Catalina de Braganza, que se casó con el rey Carlos II de Inglaterra y llevó este hábito típico en Portugal a la corte. Número 4. El puente de Vasco de Gama. Este puente, honor al navegante Vasco de Gama, es el puente más largo de Europa. Cruza el río Tajo al norte de Lisboa y tiene más de 12 kilómetros de longitud. Número 5. Lisboa es una ciudad muy antigua, junto a Atenas y algunas ciudades de Portugal. Lisboa es una de las más antiguas de la Unión Europea. Lisboa es 400 años más antigua que Roma, la ciudad eterna. Algunos hallazgos arqueológicos que datan del 1200 a.C. demuestran que los fenicios estuvieron antaño en la capital portuguesa. Número 6. El fatalismo portugués. Portugal tiene la tradición de fado, la idea de que uno no puede escapar de su destino. Esto dio nombre a una forma de canto tradicional portugués. En los bares a veces podrás escuchar la influencia del fado, este tipo de música, en canciones melancólicas de amor, pérdida, esperanza y resignación. El fado también aparece en el habla cotidiana, además de la expresión oxala, que significa esperanzadamente. Número 7. El famoso terremoto de Lisboa. El 1 de noviembre de 1755, durante la fiesta de Todos los Santos, un gran terremoto de magnitud 9 golpeó Lisboa, pero solo fue el comienzo. Solo unos minutos después, un tsunami acabó de destrozar la ciudad. En total, el 85% de los edificios fueron destruidos y casi 300.000 personas perdieron la vida. Número 8. El Imperio Portugués. La mitad del Nuevo Mundo perteneció a Portugal. En 1494 se firma el Tratado de Tordesillas, en el cual España y Portugal se reparten el Nuevo Mundo y parte del Viejo. El Imperio Portugués, según algunos historiadores, fue el primer imperio mundial
junto a España, y una de las potencias coloniales más longevas. Duró alrededor de 5 siglos, desde la conquista de Ceuta en África en 1415 hasta Macao, China, que fue entregada en 1999. Número 9. Un país pionero. Portugal es un líder en energías renovables. Alrededor de un 70% de sus necesidades energéticas se satisfacen a través de la energía hidráulica, eólica y solar. Número 10. La esclavitud. Portugal, como hemos dicho antes, fue un imperio colonial, pero con una mancha negra en su historial. Aunque Portugal fue de los primeros poderes coloniales en abolir la esclavitud, también fue el primer país europeo en abrir un imperio comercial en base a la esclavitud. Número 11. La librería más antigua del mundo. La librería de Bertrand es la cadena de librerías más antigua del mundo y la más grande de Portugal. Fue fundada en 1732, dándole el puesto a la librería más antigua y de funcionamiento continuo del planeta. Número 12. La librería más pequeña de Europa. Hablando de librerías, la más pequeña del viejo continente también se encuentra en Portugal, con sus 3,8 metros cuadrados. La librería Simao es una de las más pequeñas del mundo, pero aunque pequeña, alberga en su haber más de 4.000 libros. Y por último, la curiosidad número 13. Algunos nombres prohibidos. Para terminar con este top, terminaremos con la curiosidad más curiosa. El gobierno portugués tiene una lista de 80 páginas de nombres ilegales, y es muy estricta. Nombres como Tomás se admiten, pero por ejemplo Tom no. Tampoco se pueden poner nombres como Brooklyn o Omni, sí, objeto volador no identificado. Así que bueno, este ha sido mi top de curiosidades sobre el país portugués, y nos veremos en el próximo vídeo de curiosidades. Adiós.